nada va a pasar. Pero cuando nosotros revivimos, se puede decir, salimos de la muerte espiritual, escuchamos al Señor, le aceptamos, le conocemos, Él puede darnos ese traspaso que hizo Job de decir que antes solamente lo había escuchado, mas ahora lo podía conocer. Entonces vemos esta historia que es una de las pruebas más dolorosas. Imaginen todo lo que perdió en un día. Perdió todo, familia, sus bienes, todo, y más adelante se enferma y luego vienen las críticas y vienen un sinfín de pruebas, hasta que en este capítulo llega después también que hay una terrible enfermedad y se hace esta pregunta o este dicho que dice: antes solo escuchaba de ti, pero ahora te veo. Este versículo nos confronta con una pregunta y es: ¿estoy viviendo una fe solo de oídas o una fe de encuentro? Porque muchas veces escuchamos al Señor, mas no hemos tenido ese encuentro con Él. Y entonces Job, podemos ver toda su historia y aquí estamos en el capítulo 42, en el final ya de esta profunda reflexión que habla acerca del sufrimiento humano, que habla acerca de estas pruebas, que habla de las críticas que él recibió de sus propios amigos, donde podemos ver capítulos donde él se defendía, podemos ver la respuesta de Dios y por último que es su restauración. Job, como mencionamos, era presentado como un hombre justo. No recibió esto porque él haya hecho algo malo. Y por eso venían las críticas precisamente diciendo: es que hiciste algo malo. Y él trataba de defenderse y no entendía al Señor. Y todo esto surge de un encuentro entre Satanás y Dios, donde le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Y el enemigo le dice que él estaba así con el Señor porque tenía todo, la tenía fácil, no tenía dificultades. Decía: a ver, ponle alguna dificultad y vamos a ver si te sigue sirviendo como es. Entonces Dios le permite estas pruebas con el límite de que no le quite la vida. Esto solamente estamos resumiendo para la introducción de que en un día él perdió todo, de que vino la enfermedad, de que vino la crítica, que él se defendía porque decían que era por parte de su pecado. Pero hay algo que él no entendía, por qué pasaba todo esto. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Si decimos: pues es que yo supiera. A veces si hay pecados ocultos, tenemos que pedirle al Señor que nos lo revele. Pero cuando él decía: es que no veo algo, y trataba de defenderse, y empezó a cuestionar a Dios, más adelante el Señor, Dios viene y se le presenta en un torbellino y le revela su poder creador, le revela su sabiduría infinita, le revela su gobierno no sobre el mundo, sino sobre todo el universo, y responde sus preguntas, las cuales hacía entender que él no tenía que saber todo. A veces nosotros queremos entender todo, pero realmente nuestra mente finita no puede con eso. Entonces esto es una necesidad del Dios soberano y después del proceso viene una restauración. Esto es el resumen de lo que pasó. Al final, para que esto concluyera, Dios le dice a Job que ore por sus amigos y ya empieza después de ahí la restauración. Y de toda esta historia, que a pesar de que él era un hombre justo, a pesar del dolor extremo, descubre un conocimiento más profundo en todo este proceso. Y es lo cual vamos a dividirlo en 3 puntos. Toda esta historia da un entendimiento mucho más profundo de Dios y vamos a ver el punto número 1, el cual se titula de saber a conocer. De saber a conocer, porque Job sabía de Dios. Job hacía lo que decía la palabra, él era obediente, él sabía de él, pero aún así, después de todo esto, él admite que no lo conocía. Muchos creyentes sabemos de Dios, intentamos hacer lo que su palabra dice, como si fuera un instructivo, pero no lo conocemos.
Muchos podemos estar años en la iglesia, pero años creyendo que lo conocemos y solamente es de oídas. No ha habido un encuentro, no ha habido un entendimiento que va a ser progresivo. No podemos conocer al Señor totalmente. Siempre va a ser escalando, es progresivo. No vamos a poder entender todo lo que Él hace tampoco. La Biblia tenemos que verla como su revelación divina, no solamente como un libro. Tenemos que darle la importancia de seguirlo conociendo, porque Dios quiere que lo conozcas en intimidad. A veces aquí venimos y el culto fue el domingo y el resto de la semana no sabemos de Él, no lo buscamos, no oramos, tal vez no leemos los versículos diarios y viene el siguiente domingo o tal vez en el estudio unos días antes, pero solamente estamos llevando una rutina de oídas. Solamente estamos haciendo algo que decía el pastor, cada quien tiene sus razones y lo buscamos por algún motivo, pero Dios quiere que realmente anheles conocerlo, que de un domingo al otro se te haga eterno, que digas, Señor, ya quiero algo más. Como iglesia e individualmente también nosotros buscarle. Entonces, Él quiere que realmente le adores, Él quiere que le busques, Él quiere que ores cada día, que no escuches solo de Él, sino que lo escuches a Él. Pero muy pocos llegamos a tener ese nivel de profundidad en buscarle. Y vamos a ver en Jeremías 33:3, donde dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. La revelación se recibe en la intimidad. La intimidad. Pero si yo les pregunto y no me van a contestar cada quien, ¿cuánto oramos por día? Cada día. ¿Cuánto le buscamos cada día? Y en una ocasión decía un pastor, si damos el diezmo de todo y diéramos el diezmo del día, son poquito más de 2 horas. Y no se las damos. También es difícil por muchas obligaciones, pero si hacemos la comparación de ahí, ¿cuánto damos por lo menos de ese tiempo? 5 minutos, 10 minutos y a dormir. Y decimos que lo conocemos. Cuando tú conoces a alguien, pasas con él mucho tiempo. Conoces qué le gusta, qué no le gusta. Conoces de él, te interesa, anhelas, buscas, pero si pasamos una rutina solamente, realmente no lo conocemos. Y miren en el Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. No es una expectativa de que tú estás viendo cómo es bueno con alguien más, sino que tú mismo estás probando y estás viendo qué bueno es contigo el Señor. Pero muchas veces no lo hacemos y dice, qué alegría para los que se refugian en ti. Personalmente. Pero ¿cómo Dios usa a aquel? Y Señor, ¿por qué a aquel le va mejor que a mí? ¿Y por qué lo usas en algo que a mí no? Y nosotros ni lo conocemos. Ni siquiera lo hemos probado. No hemos buscado su presencia. Y en Oseas 6:3 nos dice, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. ¿Cuánto nos esforzamos por conocerlo? Y es una frase que dice, si lo conocieran, como anhelando que lo conocieran. Si lo conocieran, esfuércense. Pero nosotros pensamos que todo se va a dar por sí solo, que porque ya nos salvó, ya nos va a bendecir siempre. Él nos va a revelar cosas sin siquiera buscarlo, como si fuéramos merecedores.
Pero él dice, esfuércense, esforcémonos por conocerlo. ¿Qué tanto nos esforzamos? Tenemos que poner de nuestra parte y dice, Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Entonces, si nos dice esfuércense, no quiere decir que ya lo conociste completamente. Ya lo conocí y hasta ahí me quedé. Si no, esfuércense, es un crecimiento progresivo, diario, continuo, de una búsqueda. Nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Por más que brinquemos a licenciaturas de teología, doctorados, estudios, no hay manera porque el Señor es infinito, no podemos terminar de conocerlo jamás. Pero aún así tenemos que esforzarnos, porque siempre va a haber un nivel más profundo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en un nivel donde nos sentimos cómodos y seguros y no queremos ir a lo profundo porque muchas veces van a venir pruebas, porque el enemigo te va a querer derribar. Miren aquí a él cómo estaba Job, estaba en buenos términos con Dios, estaba siendo obediente y de volada le dijo, quítale todo a ver si sigue así de fiel. Nosotros entre más nos metemos con el Señor, más pruebas van a venir. Y simplemente para el hecho de la predicación de hoy, ya me llovió durante la semana. Nada más de ayer para hoy. Y es un mensaje que no son coincidencias, porque el Señor quiere despertarnos. Y es algo que como iglesia tenemos que conocer, no solamente de oídos. No nos conformemos con una teología de ideas, de creencias, de lo que alguien más pudo haber dicho, sino que en tu vida diaria tú le conozcas. En tu vida diaria tú anheles cada día despertar y decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿a quién me vas a mandar hoy para que ore por él? En la mañana me desperté temprano y salí a la calle y me aparece un hombre y estaba recogiendo latas de basura. Y le hice la invitación y ya lo conocí, ya tuvimos contacto y tal vez si más adelante tenga yo más comunicación con él, podamos tal vez compartirle la despensa. Ya le dije dónde nos ubicamos, le hablé acerca del Señor, le dije los horarios y espero que venga. Pero esa vez yo nada más salí por la basura y cuando salí estaba él allá afuera y le hablé. Y de hecho por aquí vive, me dijo. Entonces voy a estar orando por él y vamos a orar para que él venga. Y así muchas veces vamos a salir a lugares y nos va a poner el Señor a quién hablar, por quién orar. Pero a veces nos da vergüenza. Al Señor le dio miedo, pensé que lo iba a regañar para que se fuera. Le dije, no venga. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha puesto alguien el Señor que vemos en la necesidad y podemos orar por ellos o podemos hablarles y nos da vergüenza? Y yo estuve a punto de regresarme por vergüenza, porque no, a lo mejor me va a rechazar. Pero fíjense que lo tomó muy bien y le cambió el rostro. Dijo, a mí siempre me corren de cualquier lugar. Entonces el Señor siempre nos va a poner a alguien. Y el punto número 2, lo que llevó a Job del oír al ver fueron las pruebas. Porque cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros sentimos una seguridad en todas nuestras áreas, cuando sentimos que como si Dios ya no hiciera falta, si no sé, si ya no voy a la iglesia, ya tengo todo seguro como quiera. O estoy bien de salud, económicamente estoy estable, estoy perfecto, estoy bien. Y aquí miren que él tenía mucho más que lo que pudiéramos imaginar. Pero aún así vino la enfermedad, vino la pérdida, la incertidumbre, la espera.
Y todo este proceso fue muy difícil porque todo este escenario fue usado para Dios, por Dios, para que Él se le presentara de una manera más profunda. Y esto se escucha tal vez controversial, pero cuando vas a conocer más a Dios es en la prueba. Cuando no veas salida de que no hay ningún lado para donde puedas correr, sino que en sus manos. Es cuando realmente le dices, Señor, aquí estoy. Y empezamos a hacer promesas de que, Señor, si tú resuelves esto, yo te voy a ser fiel y te voy a servir. Y es ahí cuando solamente nos comprometemos. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor nos responde, todo sucede y se nos vuelve a olvidar y otra vez. Y vuelve a venir la prueba y Señor, y así constantemente. En vez de decir por qué, tenemos que decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué es esto? Muéstrame, revélame. No quejándonos, ¿por qué a mí? Como si fuéramos bien especiales. A mí no, ¿por qué a mí? Señor, ¿para qué está sucediendo esto? Muéstrame qué debo hacer. Aquí en esta historia se habla de que iban a venir pruebas, pero su vida no iba a ser tocada. Y aún así hubo mucho sufrimiento. Pero después de esto, al haber oído de Él, empezó a conocerle a Él. Y la verdad es que la enfermedad de la piel es algo muy difícil. Yo en una ocasión lo experimenté secundariamente por la vida de Noemí. Cuando nos casamos, ella como a los meses le dio una enfermedad en la piel. Yo creo que se casó conmigo, le pegué la roña, yo creo. Pero unos meses me la llevé a otra casa donde estaba en obra negra, estaba el polvo, el cemento y todo. Y no, pues me llevé a la señora de las lonas a Tepito. Y pasaron como 2 años, donde yo la veía levantándose en la noche, llorando, rascándose, sufriendo. La piel la tenía espantosa. Entró en depresión. Pero en esos 2 años fue cuando yo vi que ella estaba mucho más cerca del Señor, porque escribió cantos, tiene un cuaderno lleno de devocionales, y me sorprendió la manera en que ella del dolor revertió la situación y al contrario que era muchísimo más espiritual y entendió el propósito. Y en una ocasión nos llevó el Señor a Guadalajara y allá predicando ella testifica y una persona se siente como la conexión porque pasó por lo mismo. Bueno, estaba pasando por lo mismo, Noemí oró por ella y sabemos que Dios por algo permite. Todo ese tiempo para nosotros fue un proceso y ahora ella también puede testificar, así como lo que pasó por otras situaciones de enfermedad. Pero a veces todos estos procesos nos sirven para nosotros poder tener empatía con la gente, porque a veces vienen que oremos por ellos y no los entendemos. Oramos una oración al aire, pero cuando tú pasaste por eso y sientes lo que ellos sintieron, dices, Señor, por favor, ayúdalo. Y de esta manera podemos ver que el Dios hace todo por algo. Entonces, tenemos que ver que las pruebas no son para derribarnos, las pruebas son para fortalecernos. Y vamos a ver en Romanos 5, del 3 al 4, donde dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para tener lleno nuestro corazón con su amor.
nos ayuda a desarrollar resistencia. Forma tu carácter, fortalece tu esperanza segura en la salvación. Y dice, y esta esperanza no acabará en desilusión. Como decimos, ya cuando hemos pasado pruebas y te pasa otra, hombre, ya tengo la piel dura, ya aguanto más. Estoy cayudo ya. Y a veces una pruebita nos tumba. Pero si nosotros resistimos, si logras superar eso, te haces más fuerte. Y aquí nos habla de que la prueba no destruye la fe, al contrario, la refina. Aunque muchos de nosotros lo vemos como lo contrario y nos desilusionamos. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas, una vez más, demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que Dios también usa la prueba para revelar su gloria a nosotros. Salmo 119, 67, 71. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y es que muchas veces solamente a través de esa manera nosotros vamos a prestar atención. Y solamente vamos a entender así. Pero miren lo que dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, o sea que a él le agradó la disciplina. Y es lo que al sabio le agrada cuando te disciplinan. Dice, mas los otros son, la palabra tal cual, torpes y necios. Pero cuando yo me desviaba, tú me disciplinaste y anhelo tus decretos, anhelo escuchar, obedecer. Así que la aflicción va a abrir nuestros ojos de cosas que antes ni por la mente íbamos a ver, no íbamos a comprender. Y es necesaria, pero tenemos que entender que en eso no vamos a estar solos. Y dice en Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Entonces Dios revela que en medio de la prueba Él está ahí. Nunca nos va a dejar solos. A veces nos vamos a sentir solos, así como Job. Las personas en lugar de apoyarlo le criticaban, le juzgaban, y es por tu culpa y por tu culpa. Y en lugar de animarlo, lo derribaban más. Y después de tantas pruebas, hasta un día maldijo el día en que nació, donde ya no quería saber nada. Y yo no sé si tú algún día has pasado tantas pruebas que dices, Señor, ¿para qué nací? O Señor, ¿por qué sigo aquí? Llegar a ese punto es de que ya no tienes ninguna esperanza ni con quién ir. Y muchos de nosotros tal vez no lo decimos,
Pero nos hemos preguntado eso, Señor, ¿qué hago aquí? Cuando hay prueba tras prueba tras prueba, y nosotros venimos de un proceso así, desde con Carlitos, ahorita yo lloraba en la alabanza, en recordar cómo el Señor me hace ahora cargar a mi milagro. Y después de eso, todo el proceso que pasamos. Después con Andrea, antes de eso con Noemí. Nada más a mí no me ha tocado, mejor es mi culpa, ¿no? Me ha tocado a mí verlas de ellos y así me pega. Cuando era con Carlitos, le digo a Noemí, ahora cada que veo una ambulancia y que yo voy atrás de ella, me vienen recuerdos. Porque le digo, tal vez tú ibas con él y ibas viendo todo lo que estaba pasando y asustada y que no reaccionaba, pero yo también iba con la incertidumbre atrás de la ambulancia rebasando y mucho más razón de saber que no sabía qué pasaba, no podía ver. Y luego ahí en el hospital no te contestan rápido, te tienen en la espera. Si no tienes celular, pues no te dejan que comunicarte. Y muchos nos acordamos de todo lo que pasamos. Pero eso, créanme que nos ha hecho cambiar mucho. Y yo sé que desde que llegué aquí, a como estaba allá, he cambiado mucho, porque el Señor nos ha probado. Y nos ha quitado muchas cosas. No hablando de lo material, que también, pero muchas cosas personales. Nos ha moldeado. Y eso es bueno. La prueba no es una señal de abandono, es un escenario para ver a Dios de la forma más real. Es cuando realmente te comprometes. Es cuando dices, ya no hay, y es lo peor que podemos hacer, cuando dices, ya no hay a dónde ir, sino que contigo, Dios. Cuando es el primer lugar a donde tenemos que ir. Pero como no nos salen las cosas, ahora sí vamos con Dios. Y ahí está Él. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por todas estas dificultades, porque terminando con el punto número 3, es que cuando vemos a Dios en todo, encontramos nuestras fallas y encontramos un propósito. Porque si nosotros no vemos a Dios en todo, nos vamos a debilitar. Si a nosotros nos pasan las pruebas, van a decir, Dios no está con nosotros. Pero si nosotros vemos que Él está aún ahí y que Él está con nosotros y que no nos va a dejar solos, encontramos un propósito. Entonces, cuando Job vio algo más que pasó dentro de él, se vio a sí mismo y reconoció con esta frase, se humilló, se quebrantó y se alineó de tantos cuestionamientos que él le hizo, de las dudas que es normal que lleguen. Por más que digas tú, ¿por qué pasa esto? Y bueno, Señor, yo sé que me vas a responder y pasa un día y pasa otro y pasan meses y pasan años tal vez. Y nuestra fe puede menguar. Entonces, una visión correcta de Dios produce una visión correcta de nosotros. Nosotros tenemos que aclarar nuestras fallas, nuestros propósitos, alinearnos y ver a Dios aclarar nuestras prioridades. Todos tenemos aquí prioridades, todos tenemos metas, pero cuando nosotros aclaramos nuestras prioridades, Él nos ayuda a soltar el orgullo, nos restaura la perspectiva que tenemos de la vida, porque cada quien ve la vida de una manera diferente. Endereza nuestras decisiones y nos revela el propósito y el camino a seguir. Porque a veces andamos divagando sin rumbo por mucho tiempo. Necesitamos a Dios. Permite que una nueva visión de Dios ordene tu vida. Permitamos al Señor que Él sea quien guíe nuestras emociones, nuestro carácter, nuestras metas,
nuestras relaciones, con quienes nos juntamos. Y yo hablaba con un amigo, tiene mucho que ver. Porque me decía, ya cuando acordé ya ando maldiciendo y ando también ahí diciendo albures. Y le dije, ¿me decías que no te iba a afectar? Tenemos que santificarnos, tenemos que ver nuestra condición. Miren Isaías capítulo 6, está en el versículo desde el 1, Isaías 6, y dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria, y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces imagínense, este hombre dice, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mas sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense ver esta escena y tú, así como andamos hoy, ¿cómo estamos hoy? Ay, Señor, no soy merecedor de ver esto. Mira, soy de labios impuros y en medio de un pueblo de labios impuros. Soy pecador. Reconoció su condición. Dios nos lleva a reconocer nuestra verdadera condición y los pequeños que somos ante Él. Porque a veces le jugamos a ser Dios con decisiones que no nos corresponden. Aquí Él se alineó, ¿cuál era su lugar? Y dice el Salmo 36:9, pues si tú eres la fuente de vida, pues sí, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Porque solo cuando Dios ilumina nuestra oscuridad, cuando Dios ilumina nuestro camino, es entonces cuando nosotros entendemos y sabemos a dónde debemos ir. Esta está en otra versión. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el mundo donde vivimos es un mundo de oscuridad. Lo que tú vas a ver es perdición, es maldad. No hay compasión. Y vamos como cegados, pero si tenemos al Señor, Él va alumbrando tu camino. Te va guiando, te va revelando. Porque es lo que somos. Somos peregrinos en este mundo. Somos solamente por un leve paso, como neblina en nuestra vida. Necesitamos esta iluminación, esta fuente de vida, para que entendamos lo que somos y sepamos hacia dónde ir. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, una visión clara de Dios corrige nuestras decisiones y tenemos que confiar en Él. Por más que veamos la situación, que digamos, a lo mejor me equivoqué porque estoy peor, pero si hiciste lo correcto, tenías que hacerlo y ni modo. Así que tenemos que entender que una visión clara de Dios hace estas correcciones en todo nuestro ser. Y les platicaba en un estudio de que hace poco fui a ver una casa de rescate de adicciones.
y vieran con la alegría que todos ellos saltaban y decían, Cristo me libertó, ahora soy libre. Y a veces nosotros como que ya se nos olvida lo que el Señor hizo con nuestras vidas. Ellos tal vez porque están frescos, pero el Señor ha hecho mucho en nuestras vidas. Y hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Lucas 7:47, donde se acerca una mujer a lavarle los pies, que tira ese perfume costoso, y que hay una frase muy importante que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es por eso que saltamos de alegría y gritamos y le buscamos. Pero muchos de nosotros creemos que nos perdonó poquito, que no éramos tan malos, que estamos bajo control. Entonces, como sentimos que nos perdonó poco, amamos poco. Pero si nosotros entendiéramos simplemente el cambio de destino que tuvo nuestra vida al conocerle, cada culto hasta saltaríamos aquí. Entonces, muchos creemos que Dios nos perdonó poco y amamos poco, nos sentimos muy merecedores, como que todo está bien, no pasa nada. Pero Job tuvo un antes y un después. De haber oído, ahora mis ojos te ven. Porque ese es el deseo de Dios para nosotros, que pasemos de saber de Él a conocerlo. Muchos hemos oído de Él por años y tal vez en una rutina y tal vez en muchos lugares, pero pocos lo conocemos. Pocos nos esforzamos por conocerlo. Y es necesario que busquemos que a pesar de verlo en nuestras vidas, en las pruebas, en nuestro caminar diario, que veamos este testimonio de Job, que no nos conformemos con una relación basada en lo que oímos. Porque pueden ver que Job sí hacía lo que la voluntad del Señor decía, pero no lo conocía. Muchos podemos leer, no matarás, pues está bien fácil, no voy a matar. No robarás, no estoy robando. Como si fuera un instructivo, que lo es. Pero cuando tú te conviertes realmente al Señor y tienes una comunión íntima con Él, todo esto va a ser parte del fruto. Tú te vas a dar a hacerlo sin siquiera estar sabiendo lo que decía aquí. Que hay que saber también. Pero hay personas que lo pueden tomar literal la palabra como un instructivo, no transformando sus vidas. Porque en un momento dirán, Señor, Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Y te dirá, apártate de mí, no te conozco. Porque no es por obras. Y para concluir, en Juan capítulo 14, del 6 al 8, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque solamente a través de Él vamos a poder llegar a conocerle. Hay muchas personas ateas que leen la Biblia y encuentran muchas contradicciones y con manera de debatir, porque no lo están leyendo a través del Espíritu. Y esa es la diferencia de nosotros, que el Espíritu nos revela. Y es por eso que a pesar de que pasemos lo que pasemos, de que vivamos lo que vivamos, nosotros podamos conocerle a Él y agradecerle por estas pruebas, porque a través de estas pruebas somos quienes somos ahora. Entonces, ¿por qué no decirle, Señor,
Gracias por estas pruebas. Vamos a hacer una oración cortita para terminar y agradecerle al Señor por lo bueno que ha sido. Padre, en esta hora te damos gracias por esta historia tan maravillosa, llena de una fe extrema, que para muchos podría ser un reto, que tal vez nos identificamos a través de circunstancias que hemos pasado, no a ese nivel, pero sí, Señor, que nos pudieron haber herido, que nos pudieron haber debilitado, que tal vez nuestra fe menguó. Pero te pido, Espíritu de Dios, que nos fortalezcas y que así como dice tu palabra, que nuestra fe sea refinada, que nuestro carácter sea formado, que tengamos una firmeza y una esperanza en tu salvación. Que sepamos que aunque andemos en las profundidades, no nos ahogaremos, que aunque pasemos por el fuego, no seremos quemados, sino que todo lo contrario, seremos transformados y formados para tu gloria. Guíanos con tu palabra, guíanos con tu luz hacia el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Y que podamos decir, antes oía de ti, oía que hiciste esto con aquel, oía que hizo esto con aquella, pero ahora lo hizo conmigo. Y que podamos pasar de ser espectadores a tener esta experiencia, a probar y ver, a proseguir conociéndote día tras día. Y en el nombre de Jesús te agradezco por todo esto que nos has permitido pasar. Y son cicatrices las cuales podemos recordar que tú no nos dejaste y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.